Le tengo el remedio. 7:34 de la mañana y es tiempo del Le tengo el remedio, y precisamente para hablar de la importancia de la fisioterapia en el tratamiento de la artritis. Por eso nos acompaña aquí en nuestro estudio el doctor Carlos Francisco Fernández, quien en esta sección resolverá todas las dudas sobre este tema tan importante de la mano de la fisioterapeuta Adiela Estrada. Bienvenidos a este espacio. Muchas dudas en torno a la fisioterapia y su relación tan directa con la artritis. Bienvenidos. Un saludo respetuoso para su merced Lina, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. La fisioterapia, pero esencialmente estamos hablando de articulaciones. Cuando hablamos de artritis, no solamente es la artritis en reumatoide o reumatoidea, sino son muchas artritis. Hay mucho tipo de alteración, muchos tipos de alteración en las articulaciones que se pueden favorecer con esto. Adiela Estrada es fisioterapeuta experta justamente en articulaciones y por supuesto todas las fisioterapeutas pertenecen a la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Eso esperamos, que todas pertenezcamos a la Asociación Colombiana de Fisioterapia, que estamos celebrando nuestros 70 años. Con esto la saludo y obviamente le agradecemos por estar aquí. La pregunta, ¿por qué nosotros desde el punto de vista, digamos, general, no cuidamos las articulaciones? ¿Qué es lo que nos pasa? Nosotros pensamos que eso está ahí, pero que no le paramos bolas. Eso es muy cierto. Usted acaba de nombrar dos situaciones. La artritis es una enfermedad y la artrosis es una condición. En ambas situaciones tenemos que respetar y cuidar las articulaciones, hay que protegerlas, son nuestra estructura, son nuestro sustento. Con respecto a la artritis reumatoidea, yo sé que tengo que hablar en un lenguaje coloquial, es una enfermedad sistémica, crónica, que compromete la sinovial, que finalmente se inflama. La sinovial nos protege. Es muy interesante esto, cuando su merced empieza a hablar de, digamos, ya de la sinovial. Hablemos un poquitico de qué es eso, qué es la sinovial, porque es que cuando la artritis reumatoidea ataca son solamente en las articulaciones sinoviales. Entonces uno como que deja ahí el merequetengue quieto, pero ¿qué es la sinovia? ¿Qué es la sinovial? La membrana sinovial es un tejido, característico, parece una gelatina, que tiene como función proteger y cubrir las articulaciones que se mueven, las móviles, como usted bien dijo, las articulaciones sinoviales, con el fin de evitar el roce entre el cartílago y todas las estructuras alrededor de la articulación. Me encanta eso, o sea, es un tapete, ¿saben? Las articulaciones son dos huesos que quedan cerquita. ¿Lo está viendo, Aníbal? Aquí estoy pendiente. Entonces, las articulaciones están, digamos, por dentro, entapetadas por una membrana, es decir, todo eso tiene un tapete. Y ese tapete es activo, ese tapete es absolutamente vital, desde el punto de vista metabólico es muy, muy productivo. Produce cosas para que produce, entre otras cosas, el líquido ese que hace que las articulaciones tengan su función, se amortigüen. ¿Qué pasa con esa sinovia, Adiela? Se inflama. Y cuando se inflama, la estructura, que es la cápsula, los ligamentos, que son sinónimo de envoltura, se vuelven laxos, Entonces la parte mecánica también afecta, porque todo lo que hagamos lo que usted decía, hay que proteger la articulación, hay que economizar la articulación. Entonces son fuerzas deformantes, altamente deformantes. La articulación se compromete, el tejido blando se compromete, el músculo. La característica de la artritis es que es una enfermedad sistémica que produce dolor, inflamación, edema, rubor, calor, trastornos del sueño, el paciente se deprime, el paciente le duele, no se quiere mover. Entonces, el objetivo principal del tratamiento desde el punto de vista fisioterapia es enseñarle al paciente en los diferentes estadios, y ojalá en el primero, a economizar articulación, a no realizar actividades innecesarias que comprometan, que aumenten la carga, que acaban de destruir ese cartílago que ya de por sí está comprometido por la enfermedad. Si bien es cierto, y me voy a meter una parte médica, que el avance en medicamentos, en medicina, es grandote y ha evitado, casi que nos vamos a olvidar de las deformidades, la enfermedad sigue su curso.
Entonces es un paciente que requiere del acompañamiento del fisioterapia. Salgámonos de la articulación, del hombro, de la rodilla, de la cadera, sino es un todo, es un paciente que tiene una labilidad emocional, necesita ser acompañado, un plan de ejercicio, prevención, hay que enseñarle a mover, hay que enseñarle a fortalecer. Ojo con los estiramientos porque el paciente reumático no se puede estirar demasiado, ahí es que proteger la articulación. Entonces tenemos que hacer un plan educativo. Hay una aplicación nueva, muy interesante, donde el paciente puede entrar y hacer un programa de ejercicios de protección articular. No debe abandonar ni al médico, porque el paciente tiende a abandonar su tratamiento, ni muchísimo menos al fisioterapeuta. Es una enfermedad de larga duración para toda la vida, pero con muy buenos resultados en cuanto al tratamiento. Entonces... ¿Vio el entusiasmo, Aníbal, con el que habla la doctora Ariela? Es que, de verdad, mire, cuando son las encargadas de mantenernos en movimiento, y obviamente cuando habla del daño articular, de la deformidad de las articulaciones, quienes están llamadas o llamados, los profesionales de la fisioterapia, son los profesionales a cuidar, a evitar que se deforme, a evitar que se pegue, a evitar que la articulación deje de cumplir con su objetivo. ¿Por qué? Porque pues si uno no tiene articulaciones buenas, pues no se mueve, vaciado queda uno. Entonces, eso es... yo me acuerdo... a nosotros los médicos, en nuestra época, ahora no, ahora la gente anda con una complicación aquí, sí, y saca la vaina y dice la tarea. No, a nosotros nos tocaba aprender de memoria. ¿Se acuerdan las articulaciones sinoviales cuáles eran? No me las diga, se las digo. Eran las artroides, las trocleares, las condilias, las enartrosis, las sínfisis y las sillares. Sí, ¿y qué tienen de características esas articulaciones? Que tienen membrana, que todas se mueven. Eso. Y cada una tiene una forma. Fíjense que en ese listado que le acabo de decir, que lo conozco desde que estaba en tercer semestre, básicamente lo que uno ve es el tipo de articulación. Y obviamente estas articulaciones sinoviales que tienen membrana, que tienen esa cápsula articular, cuando hay un proceso autoinmune, esas defensas se voltean contra la cápsula articular, contra esa membrana, la dañan y eso es una tragedia macha. Pero cuando hablamos de ahorrar articulación, ¿a qué nos referimos, Adiela? Uno, medidas de protección. Utilizamos dispositivos, férulas u órtesis para proteger la articulación, posicionarlas, dar reposo. Medios físicos también que nos ayuden a disminuir la respuesta inflamatoria, el calor, el frío, va a depender también del paciente, hay intolerancia. El paciente con la enfermedad reumática también tiene problemas asociados como vasculitis, que son fenómenos de vasoconstricción. O sea, un paciente con una vasoconstricción no le podemos poner frío. No. Técnicas de conservación de energía, utilizar las articulaciones más grandes, economizar, disminuir el tiempo en que ponemos la carga al tomar un esfero, un vaso, en las actividades de la vida diaria, en el aseo, la comida, en todo. Y el paciente con artritis reumatoidea también tiene una grandísima incapacidad laboral. Y en Colombia la estadística nos dice que para el año 2040 vamos casi que a duplicar los pacientes con artritis reumatoidea. Tenemos que cuidarlos. Hay una cosa y es que la fisioterapia, en general la rehabilitación, pero la fisioterapia como un pilar de ese componente que es fundamental en el tratamiento de las enfermedades, la gente aquí la desdeña. Entonces el médico dice, vaya, haga, es más, los pacientes, Aníbal, a usted que le ha tocado por estos días la fisioterapia, le dicen, vaya y haga terapia. Y entonces, ¿qué le dijo el médico? No, que hiciera terapia, sí, como si fuera una vaina que uno mismo se pudiera hacer. Y ojo para los colegas médicos. Cuando usted dice, vaya a fisioterapia, es como, la fisioterapia es la carrera. Es como si uno mandara al paciente, vaya que le hagan enfermería, o vaya que le hagan bacteriología. A ver, uno tiene que orientar, llamar a la profesional y decirle, mire, este paciente tiene esto, tiene esta condición médica, tiene esta limitación, por favor ayudemos con esto.
¿Por qué? Porque la fisioterapeuta tiene que hacer una cantidad de cosas y máximo en unas sesiones de 20 minutos. Eso es una tragedia. Por eso queremos resaltar el valor de la fisioterapia, el valor de estos componentes que no son complementarios, sino que son parte fundamental de la atención. Estoy exagerando un poquito en esto porque es que esa es mi disciplina. Usted lo sabe, yo tengo una relación directa con ustedes y si no tuviéramos en nuestros equipos fisioterapeutas, pues perdidos. A estas personas que en este momento están en su casa, esperando otra cosita. Uno ordena aquí fisioterapia, no sé qué, atención de tal, número de sesiones, 10, 15. Resulta que las EPS, porque toca hablar de ellas, en su mayoría, deberá haber una honrosa excepción, dan la fisioterapia. Entonces le ordenan una sesión, le autorizan mejor una sesión hoy, otra en una semana, otra en 2 meses, otra en 3 meses, y cuando el paciente vuelve a control le dice, ¿le hicieron la fisioterapia? Dice, sí, me hicieron las 10 sesiones, pero eso no me sirvió de nada. Eso no es así. Hablemos de la continuidad, obviamente la intensidad y por ende también de los tratamientos completos, Javier. Perfecto. Hay que tener en cuenta eso que usted acaba de decir, ¿cierto? Es importante. Uno, hay que evaluar al paciente, trazar las metas. Con base en eso, diseñamos el plan de tratamiento. Autocuidado. Al paciente con una enfermedad reumática, llámese artritis, lupus, esclerodermia, hay que enseñarle a cuidarse. El plan en casa, el plan casero es muy importante. Él deberá asistir periódicamente a sus controles porque necesita todos los elementos que lo ayuden a disminuir sus condiciones de dolor, de limitación de movilidad, de pérdida de fuerza. Ojalá el paciente pudiera ir mínimo una vez a la semana. El paciente tiene dificultad para trasladarse, para llegar al sitio también de terapia. O sea, que tenemos que tener en cuenta también todas esas barreras. Pero es muy importante la educación, el autocuidado y los programas de prevención. Ahí viene quien pregunta. El doctor Pulido, el por doctor supuesto. Carlos Pulido, que siempre está pendiente. Médico muy pilo él. Ya voy. Me están diciendo que chao, pero ya voy. Hombre, a ver si la que es nuestro coordinador, el doctor Pulido. Le hace la pregunta, Diela. Dice, ¿qué tanto beneficio o digamos no tanto, es beneficiosa o contraproducente cuando hay rigidez? La rigidez, ojalá la evitemos. Ojalá el paciente llegue en estadios tempranos. Sí. Hay 4 estadios, lo voy a decir de manera rápida. Inflamatorio, moderado, crónico y severo. Ojalá no lleguemos al severo, que es el colapso articular. Ojalá no. El objetivo, el mensaje para todos es prevenir rigideces. Un segundito, una preguntita aquí por vida suyita, le estoy pidiendo a nuestro coordinador. A ver, Aníbal, échele la pregunta. No, que cómo se diferencian esos estados. No, haga la pregunta suya, Aníbal. Es que usted tiene. Porque ya tendría que mirarme para un amigo o mirarlo a la. No, hágale para un amigo, hombre. Usted está en fisioterapia. Cuando alguien está ya en estos casos, o sea, cuando es crónico, cuando está rigidez, cuando no hay nada que hacer. Los síntomas. Siempre va a haber algo que hacer. Si hay rigidez, existen los cirujanos. Y aquí llamo a todos los cirujanos que hacen sus maravillas. Entonces, los síntomas son los que diferencian los cuadros. Ojo, Aníbal, lo suyo no es de articulación, lo suyo es de disco, pero bueno, claro. lo que dice el doctor Pulido es que cuando la articulación está rígida, cuando ya se pegó, cuando hay una artrosis, por más fisioterapia que usted le haga, eso no va a mejorar. Entonces, tiene que entrar el ortopedista a abrir y separar eso con cirugía. Y nosotros no queremos que los pacientes lleguen allí. ¿Sabe cómo se pega una articulación? Se empieza a pegar si usted se va para Paipa un fin de semana, por ejemplo. ¿Okay? La articulación, por ejemplo, la del hombro es la articulación más móvil del cuerpo. Sí, doctor, eso. Y usted se acuesta a dormir y en 24, 48 horas la articulación empieza a pegarse. ¿Por qué? Porque como es tan inestable, se acercan mucho los tejidos cuando está quieta y ahí empieza. Y si usted no se mueve, por eso el hombro doloroso es uno de los capítulos importantes de la fisioterapia y de la medicina que yo hago, del dolor. Doctora, recomendaciones. Y ahorita cuando salga, estoy seguro que Aníbal le va a decir qué tal y qué la cosa y que cuál es la terapia sedativa y que es un estiramiento y que es un fortalecimiento y etcétera, porque anda vaciado de la espalda y mire, no se puede sentar. Si lo pudieran ponchar mientras está sentada, mientras Cristina está sentada, Aníbal está de pie. ¿Por qué? Porque no se puede sentar de ladito, mire. Entonces, que ya me muevo bien.
Sí, se mueve mucho. Recomendaciones. Sí, se mueve más un gato por porcelana. Pero bueno, de todas maneras, doctora, recomendaciones. Aníbal, lo digo con mucho cariño. Recomendaciones. No abandonar al médico. El médico remitir a fisioterapia y el paciente ser constante con su tratamiento. Son las más importantes. ¿Cuándo vuelven? Cuando me inviten otra vez. Me encanta escucharla. Muchas gracias. ¿De cuándo acá los tratamientos de fisioterapia en este sistema de salud, con las honrosas excepciones, son algo secundario, aledaño, absolutamente, digamos, relegado allí a la buena voluntad de unos prestadores que obviamente presionados por unos estándares que definitivamente desdicen de lo que es el impacto de una profesión, de una disciplina como esta, sin duda son los que se imponen? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.